En esta videoclase abordaremos la transmisión y codificación de datos. La transmisión analógica sabemos de que se lleva a cabo cuando ocupamos una portadora analógica para transmitir la información, ¿verdad? Entonces, en este esquema nosotros tenemos el emisor, tenemos una señal binaria de información y esta señal, para poderla transmitir a través del medio de transmisión, es necesario convertirla de digital a analógico. Luego, esta señal en el receptor vuelve a ser convertida a su forma original, es decir, digital. Encontramos ocasiones en las cuales las transmisiones se realizan sin esa conversión, es decir, que se transmiten de forma digital entre el emisor y el receptor de forma directa. Esas transmisiones reciben el nombre de transmisiones en banda base, porque los datos no sufren ningún proceso de modulación, pero sí pueden sufrir un cambio de codificación. Entonces hablemos un poco de la transmisión en banda base. Banda base es el conjunto de señales que se transmiten en su frecuencia original, es decir, que estas señales no sufren proceso de modulación. La transmisión en banda base se utiliza para distancias cortas y además cuando el medio de transmisión lo permite. Otra de las características de esta transmisión es que el medio de transmisión debe permitir la transmisión de señales de baja frecuencia, incluyendo componentes de corriente continua, es decir, señales DC, ¿verdad? Por ese mismo motivo es que se limitan las transmisiones en banda base a distancias cortas, pues una componente en DC se puede propagar, dependiendo del medio del conductor, a no más de 100 metros. Además, hay que tener en cuenta dos cosas para la transmisión en banda base, y es la capacidad del canal y la frecuencia de la señal digital. Estos dos parámetros van a determinar muchas características en la transmisión de banda base. Vamos a hablar un poco de la capacidad de un canal. Para la transmisión de señales digitales en banda base, este señor, Harry Nyquist, determinó que la máxima velocidad que se puede alcanzar en un ancho de banda determinado es 2 veces ese ancho de banda si no existe ruido. En otras palabras, la máxima velocidad de transmisión que puedo alcanzar en un determinado ancho de banda es 2 veces ese ancho de banda. Donde aquí en esta ecuación tenemos que C es la velocidad de transmisión o la tasa de bits. Cuando tenemos transmisiones en las cuales hay más de 2 símbolos, entonces ocupamos esta expresión: C igual 2 veces el ancho de banda logaritmo base 2 de m, donde m es la cantidad de niveles o la cantidad de símbolos que se van a transmitir a través del ancho de banda dado. Vamos a plantear dos problemas. El primero dice: ¿cuál es la máxima velocidad que puede alcanzar un canal con un ancho de banda de 100 MHz? Entonces tenemos un ancho de banda de 100 MHz y queremos determinar cuál es la máxima rapidez o cuál es la máxima tasa de bits que se puede alcanzar en ese ancho de banda. Y como decía Nyquist, es 2 veces el ancho de banda. Entonces la máxima velocidad es 200 MHz. Otro ejemplo: ¿cuál es la máxima velocidad con la que podemos transmitir una señal QPSK, hay 4 símbolos, ¿verdad?, en un canal con ancho de banda de 40 MHz? Entonces aquí aplicamos la otra ecuación y vamos a tener que el ancho de banda, la máxima rapidez, la máxima velocidad de ese ancho de banda será 2 veces el ancho de banda multiplicado por el logaritmo base 2 de m. Esto da como 2 por 40 MHz por logaritmo base 2 de 4. Esto es igual a 2 por 40 MHz por 2, dando un valor de 160 MHz. Entonces aquí podemos comprobar que la capacidad del canal depende del ancho de banda y de la rapidez con la que se quieren transmitir los bits. Esta fórmula es de recordar, pues, que establecen la capacidad máxima teórica siempre y cuando en el sistema no exista ruido. Ancho de banda efectivo. En una transmisión en banda base, el ancho de banda que se requiere ya vimos que es proporcional a la tasa de bits o a la velocidad de transmisión. Por lo tanto,
si necesitamos enviar bits más rápidos, necesitamos mayor ancho de banda. El ancho de banda requerido, por lo tanto, para transmitir una señal digital determinada en banda base dependerá de la precisión deseada. Por lo tanto, para transmitir el primer armónico vamos a necesitar un ancho de banda igual a la tasa de bits entre 2. La tasa de bits, recordemos que es la rapidez con la que se desea enviar la información. Y B es el ancho de banda. Por ejemplo, calcular el ancho de banda mínimo para pasar el primer armónico para una señal de 1 kbps. En esta ocasión nos están brindando la señal digital que viaja a 1 kbps y nos piden calcular el ancho de banda mínimo, es decir, el ancho de banda necesario para que pase por lo menos el primer armónico del espectro de esa señal. Entonces vamos a tener ancho de banda igual 1 kbps entre 2, 500 Hz. Es decir, que el ancho de banda para pasar el primer armónico de esta señal de 1 kbps es 500 Hz. Si requerimos pasar más armónicos, pues únicamente multiplicamos este ancho de banda por la cantidad de armónicos que deseamos pasar. Para este caso, si deseamos que pase el primer y tercer armónico, el ancho de banda resultaría en 3 por 500 Hz, 1500 Hz. Ahora bien, hablaremos de la codificación. Si bien en las transmisiones en banda base no existe el proceso de modulación, sí hay proceso de codificación. Y la codificación consiste en la traducción de la señal de datos binaria a una secuencia de pulsos de voltaje. Esto se hace para adecuar al medio de transmisión. La codificación es un proceso fundamental, por lo tanto, en las transmisiones de banda base. Y también la codificación se realiza para solucionar dos aspectos importantes, que es disminuir la componente en continua y proveer sincronismo entre transmisor y receptor. Como es una transmisión que se hace de manera física, hay un medio físico entre emisor y receptor, por lo tanto hay una línea de sincronismo entre ambos. Por lo tanto, aparte de la línea que provee los datos, aparte de la línea donde viaja la información, se tiene una línea donde viaja una señal de reloj. Entonces, lo que intenta suprimir la codificación es la línea de reloj, intenta que en la misma señal de información esté presente la señal de reloj o sincronismo. El primer esquema se llama codificación unipolar y es un esquema bastante conocido en la electrónica, en el cual un estado lógico se representa con un estado de voltaje 0 voltios y el otro estado lógico se representa con un voltaje positivo. Un ejemplo de esta codificación es los niveles TTL, en los cuales un 0 lógico representa 0 voltios y 5 voltios representa un estado lógico alto. Ahora bien, hay otras codificaciones que se conocen como polares. La codificación polar utiliza dos niveles de voltaje. Tienen la misma amplitud, pero polaridades diferentes. Un nivel con polaridad positiva y otro nivel con polaridad negativa. Aparte que con estas características se consigue reducir la componente en continua, es decir, el voltaje en DC promedio de la señal a transmitir. La primera codificación que vamos a abordar se llama NRZL. Esta codificación se conoce como no retorno a cero. En esta codificación, cada valor lógico se va a codificar con uno de los niveles de tensión. Un nivel positivo representará un 0 y un nivel negativo representará un 1. En esta codificación sí existieron el problema del sincronismo para las secuencias largas de ceros y unos. ¿Por qué? Porque una secuencia larga de ceros representaría una tensión positiva larga, por lo tanto significaría que el transmisor se ha saturado. Entonces, este problema de sincronismo está presente siempre, ¿no? Y se requeriría de una línea aparte para la señal de reloj. Entonces aquí tenemos los datos sin codificación y los datos codificados. Tenemos que para el 0 lógico hay un voltaje positivo y para un 1 lógico hay un voltaje negativo. Entonces este esquema es relativamente sencillo, en el cual cada estado lógico se representa con una tensión de voltaje. Codificación NRZI.
Este esquema de codificación es bastante parecido al anterior, solamente que en este un nivel lógico 1 se representa con una inversión de nivel de voltaje y un cero lógico se representa sin ningún cambio de polaridad. En otras palabras, únicamente vamos a tener un cambio de tensión cuando se detecte un 1. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el cero lógico y está siendo representado con una tensión positiva. En la señal de datos se detecta un 1 lógico, por lo tanto hay un cambio de polaridad, de positivo a negativo. El siguiente estado lógico es un 0, no hay cambio de polaridad. El siguiente estado lógico es un 1, hay un cambio de tensión. Es decir, que cada vez que encontremos un 1, la señal codificada cambiará de tensión, es decir, a su tensión inversa, ¿no? Y de esa manera es que se lleva a cabo la codificación RZI. La codificación RZ. Para solucionar el problema de sincronismo, en este caso se utilizan 3 niveles de voltaje: positivo, negativo y cero. Entonces ahora vamos a hablar de transiciones. Transiciones del voltaje positivo a cero o transición de voltaje negativo a cero. Para un 1 lógico, la transición de voltaje se lleva de más B a 0 voltios. Y para un 0 lógico, la transición de voltaje es de menos B a 0 voltios. Entonces, esta transición se va a realizar a la mitad del intervalo de bit. Es decir, a la mitad de cada bit se tiene que llevar a cabo esta transición para codificar los estados lógicos. Entonces, tenemos la misma señal de datos y ahora la tenemos codificada en RZ. Aquí podemos ver que un 0 lógico se representa con una transición de menos B a 0 y un 1 lógico se representa con una transición de más B a 0. Esa transición que se lleva a la mitad del bit, ese flanco que se genera a la mitad de bit, ¿verdad? Ese flanco se utiliza para la sincronización de la señal enviada y la señal recibida. Es de esta manera que se logra corregir el problema de sincronismo. El último esquema que vamos a estudiar se llama codificación Manchester. Este esquema es parecido al anterior. La diferencia radica en que ahora los flancos, las transiciones, no vuelven a cero, sino que a la polaridad opuesta. Entonces, en este esquema se usa una inversión de la polaridad de la señal en la mitad de cada intervalo de bit. El sentido de la inversión es el que indica el valor del bit codificado. Un 1 lo vamos a representar con una transición de menos B a más B y un 0 se representará con una transición de más B a menos B. Tenemos la señal sin codificar y la señal codificada. Ahora aquí podemos ver que un 0 lógico equivale a una transición de más B a menos B y un 1 lógico equivale a una transición de menos B a más B. Y de igual manera, esa transición que se lleva a la mitad de cada bit sirve para generar la señal de sincronismo. Es decir, la transición del bit determina o funciona como señal de reloj. Es de reconocer en este esquema que en estos esquemas, tanto en el esquema anterior, en el codificación RZ, como en el Manchester, que por cada bit se tienen 2 símbolos. En este caso, para el 1 lógico, ¿cuántos símbolos tenemos? Tenemos este símbolo, menos B, y este símbolo de más B. Por lo tanto, estos esquemas utilizan el doble del ancho de banda. ¿Por qué? Porque la señal codificada por cada símbolo genera 2 cambios. Por lo tanto, una de las características de estos esquemas, hay que recordar, es que ocupan el doble del ancho de banda que ocuparían, por ejemplo, con codificación NRZL.